Saludos, señores. Le habla el doctor Isidro Martínez Ureña desde la provincia de Duarte, municipio principal San Francisco de Macorís, República Dominicana o Dominica República. La República Dominicana tiene una característica muy especial, y es que se producen noticias con demasiada frecuencia, noticias trascendentes de ambas, pero más negativas que positivas. Es como las fábricas que viven inventando aparatos, carros, celulares, y es con tanta velocidad que va la creación y la fabricación, que muchas veces los vehículos del 18 todavía no se han podido vender y ya están los del 19 en las calles, y ya los carros del 20 estarán en las calles, y los del 19 todavía no se han podido vender a la velocidad que va. Y así como va la velocidad de los inventos en el mundo, así mismo van las noticias produciéndose en el país, en nuestro país. Una va sustituyendo a la otra. Esta semana ha estado llena de noticias. Por un lado, la reforma constitucional, o la posible reforma a la Constitución de la República otra vez. Son temas que están de primer orden en el país. La militarización del Congreso Nacional como consecuencia de esas posibles reformas es otro tema de primer orden aquí en el país en esta semana. El caso de Brecht, que reaparece ahora con elementos nuevos, con extorsión nueva, con sobrevaluación nuevas y con personajes nuevos involucrados en el desfalco al país. Eso se esperaba. Un caso nuevo que aparece ahora también es un comandante policial general, comandante de la plaza más importante del país después de la capital de la República. Se trata de Santiago de los Caballeros, envuelto en casos de violación o de indelicadeza con una menor de edad. Reunión de urgencia también, noticia importante, del presidente del Senado, que además es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, con el expresidente Leonel Fernández y con el presidente de la República. Otra noticia que paró el país también, unos accidentes en la zona de Malmón, provocó 7 personas muertas y más de 20 personas heridas. Otro tema del país ahora es el país semiapagado, como consecuencia de que la planta Catalina, a pesar de que se han invertido miles y miles de millones de dólares, no ha podido producir un mega en el país. Y además hay otros tipos de plantas apagadas y otras que apagadas el país tiene que pagarle por la instalación de la planta. Otro tema también, ya una reunión de urgencia de la alta jerarquía de los empresarios del país con el presidente, porque hay que decir también que la economía, como consecuencia de esa lucha política que se está librando en el Partido de la Liberación Dominicana, la economía dominicana tiene 4 o 5 meses aquí paralizada. Y el caso de David Ortiz en proceso. Sigue el caso de David Ortiz bajo investigación y bajo la duda de la investigación que ha hecho el Ministerio Público. Sin embargo, a pesar de todos esos casos que se han generado en el país, ningún comunicador, ningún programa puede tratarlo todo, sino que los que nos dedicamos a emitir algunas opiniones, haciendo uso también de nuestros derechos establecidos en la Constitución de la República, del derecho a expresarnos, a difundir nuestras ideas y nuestros pensamientos, lo que nos dedicamos a eso, y que no tenemos mucho miedo para expresar las ideas y lo que creemos también, que con derecho se lo decimos, pues somos los únicos que nos dedicamos a esa actividad. De manera que
hoy, a pesar de todas esas noticias que se han producido en el país con relación a todo lo que se está dando en el Partido de la Liberación Dominicana, como que le recuerda a usted otro partido, es decir, el mismo escenario que se está produciendo en el Partido de la Liberación Dominicana, y así la población dominicana ha visto ese mismo comportamiento en otro partido de la República. Por eso, basándome en eso, yo digo hoy que las aves con el mismo plumaje vuelan juntos y en la misma dirección. Hay que recordar que después de la muerte del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, un 5 de julio de 1961, llegó al país la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano, que había sido fundada en la ciudad de La Habana por el profesor Juan Bosch, el doctor Juan Isidro Jiménez y el señor Cutubanamat Enríquez. Habían hecho el borrador y habían fundado el PRD en La Habana, Cuba. Pues un 5 de julio de 1961 llegó la Comisión Política del partido, se estableció en el país. Ya después de la muerte de Trujillo, se había fundado otro partido por un antitrujillista que se llamó el doctor Viriato Fiallo, y había fundado la Unión Cívica Nacional. Además, se había fundado otro partido de tendencia de izquierda llamado el 14 de junio, porque en esa misma fecha habían venido los combatientes de la invasión de Constanza, Malmón y Estero. El PRD, su primera prueba para escoger su candidato presidencial, en los estatutos se estableció que si el candidato a la presidencia de la República salía electo de los PRDistas que estaban en el exilio, el vice no podía salir del exilio también. Recuérdense que el partido estaba dividido en un grupo que estaba trabajando aquí en el país y otra parte que estaba trabajando en el exilio. Bueno, pues sucede que cuando se celebró la convención, el profesor Juan Bosch ganó las elecciones de la convención y ese era el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, para escoger el candidato a la vicepresidencia, se escogió al señor Buenaventura Sánchez. Pero ese Buenaventura Sánchez había sido el secretario general del PRD en la seccional de Venezuela. Y como se había establecido en los estatutos que si el candidato a la presidencia salía de los que estaban en el exilio, como en el caso de la especie, que el profesor Juan Bosch estaba en el exilio, el vice no podía salir de los que estaba en el exilio. Pues como salió uno, que fue Buenaventura Sánchez, que era de los que estaba en el exilio, eso provocó un lío a sillazo limpio en la primera convención, hágame bien, en la primera convención que celebró el Partido Revolucionario Dominicano. Y entonces tuvieron que celebrar unas elecciones complementarias para escoger al doctor González Tamayo. Ese González Tamayo era un médico oriundo de la ciudad de Puerto Plata. Recuérdense que ese fue el vicepresidente de la República con el profesor Juan Bosch. Cuando se iba a derrocar el profesor Juan Bosch, los militares del país le comunicaron al propio profesor Juan Bosch que era inminente su derrocamiento, pero si el vice se quedaba como candidato, como presidente de la República, ellos aceptaban que Juan Bosch saliera del país. Entonces el profesor Juan Bosch le propuso a González Tamayo lo que estaban diciendo los militares, y este le respondió diciéndole que no aceptaba porque él estaba en política, porque él seguía el liderazgo de él. Por lo tanto, que si él se iba al exilio, él se iba también con él al exilio y no aceptaba ocupar el puesto de Juan Bosch. Y así lo hicieron. Se fueron al exilio y se fue Juan Bosch al exilio y se fue también González Tamayo al exilio. El día como hoy no lo haría ningún ciudadano que ocupe la vicepresidencia. Pero el PRD inmediatamente produjo ese escándalo con su primera convención. Ya para el año de 1973, el profesor Juan Bosch dividió el partido porque sucede que
se había formado el llamado acuerdo de Santo Domingo para derrocar a Balaguer en 1974 y le propusieron a Juan Bosch que el candidato a la vice fuera el general Elías Huesín Huesín, y este había participado en el derrocamiento de 1963 del gobierno de Juan Bosch. Y Juan Bosch se opuso y renunció del PRD y entonces fundó el Partido de la Liberación Dominicana. Volvieron a darse los acontecimientos del PRD porque en el año de 1982 a 1986 se produjo los grandes encontronazos entre el doctor Salvador Blanco y el licenciado Jacob Magluta, lo que impidió, uno en la presidencia y el otro en el Senado, de que no se construyera la presa Madrigal, que era la que iba a llevar el agua a Santo Domingo, y eso provocó la derrota, esa lucha interna provocó la derrota del Partido Revolucionario Dominicano, que no volvió al poder sino en el año 2000 con Hipólito Mejía, pero este no aprovechó que ganó, y en el momento que gana las elecciones en el año 2000 ya se habían celebrado las elecciones congresionales en 1998 y el PRD había obtenido 29 senadores de los 30 que tenían. Y entonces no aprovechó la situación. Lo que hizo Hipólito Mejía fue que modificó la Constitución para él presentarse en las elecciones en medio de una devaluación económica que se había producido como consecuencia de que él, por salvar los ahorrantes de las bancas que había quebrado, entonces cogió más de 100.000 millones de pesos del Tesoro Público para salvar a los ahorrantes, y eso provocó una devaluación en el país y una pobreza extrema en el país. Y entonces, en medio de todos esos problemas, Hipólito Mejía trató de presentarse, fue aplastado en la elección, dividió el PRD otra vez en ese periodo. Otra división mayúscula que se produjo en el PRD fue en la medida en que Miguel Vargas quería imponer su regla de juego, mientras el grupo de Hipólito Mejía quería imponer la suya, el grupo de Luis quería imponer la suya, y no dio que otra división mayúscula provocó que hoy exista el Partido Revolucionario Moderno y el PRD vuelto cuñapo con más de 2 puntos por ciento, 3 puntos por ciento, que no es impresionante como el partido glorioso del pueblo dominicano, de donde salía una bandera blanca, se veía que era la paz del pueblo dominicano. El partido, como decía Peña Gómez, el partido del pueblo y de la libertad. Y ese partido es un guiñapo que, a pesar de que tienen la mitad del gobierno, que yo no sé cómo le dio Danilo Medina todos los cargos importantes, la Cancillería, el IDA, donde vuelan los aviones, en los puertos, las cooperativas, una cuarta parte del gobierno dominicano lo tiene la dirección del PRD, y no pueden salir de un 2%, porque el pueblo dominicano, así como decide quererte, así decide no querer. Pues eso mismo ha pasado, y es que el Partido de la Liberación Dominicana entonces es un hijo del PRD, y los hijos de mamá son nietos de abuela. Hasta en el caminar se parecen los nietos a su abuelo. Entonces, este partido, no se crea usted que ahora que están envueltos, ya hay varios dirigentes. El doctor Rafael Albuquerque, que fue el candidato a la vicepresidencia con Leonel Fernández, era de la gente de confianza de Juan Bosch, y salió de ahí, se dividió el PLD y fundó el partido que él quiere, el PPP. Entonces, también se fueron varios dirigentes. El licenciado Vicente Bengoa también fue otro que se fue, y el licenciado Marcuy también fundó otro partido. Es decir, que del PLD ya se han fundado varios, 3 o 4 partidos que están todavía, la mayoría vigentes, en el escenario nacional. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana, que ya no debería llevar ese nombre, porque solamente se han liberado en estos 20 años los bolsillos de los dirigentes máximos del partido, no así las masas del Partido de la Liberación Dominicana, que andan ahí envueltos en pobreza extrema, la mayoría, sino que ha sido la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, porque ellos, desde el gobierno, se encargaron de proteger a todos los dirigentes. Por eso ustedes ven que ese Bauta Roja, que ustedes lo ven atacando al gobierno y diciendo que Danilo Medina y diciendo que la reforma, ese gana más de 400.000 pesos en el Estado sin trabajar. Y todas esas personas que ustedes ven, incluyendo Franklin Almeida Rancier, era secretario y ministro de gobierno también, pero ese hace 2 meses se pasó de la raya y lo cancelaron
del Estado ganaba 250.000 pesos sin trabajar. Y así todos los dirigentes y todos los miembros del comité político y todos los miembros del comité central, aunque no tengan una función, tienen un sueldo de lujo. Ese que fue vicepresidente en Mirabal, que se ampara en el apellido nada más, ese gana un sueldo de lujo que sobrepasa los 400.000 pesos sin trabajar. Y entonces ese es el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso ustedes ven que hoy están separados, como decía Balaguer, hoy se separan en el día y se juntan en la noche. Por eso usted ve que Reinaldo Pared salió del Senado huyendo para Fuglobe a reunirse 3 horas con Leonel Fernández ayer, y de ahí sale corriendo para reunirse 3 horas con Danilo Medina. Y no descarte usted que mañana aparezca una solución para establecer la unidad entre el grupo de Gantel, porque las aves que tienen el mismo plumaje vuelan juntos y en la misma dirección. Muchas gracias por escuchar.